Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy vamos a ver más o menos vocabulario. Recién he estado haciendo más vocabulario en esas clases en vivo. Antes que empezamos, como siempre, recuerden que, tengo dos noticias. Tengo una noticia muy importante, muy especial. Pero primero, como siempre, tengo mi curso de inglés o mi sitio web, y ahí tengo cursos de inglés, tengo clases grupales cada semana, tengo un WhatsApp. Puedes aprender inglés conmigo ahí, entonces si estás interesado puedes visitar el sitio web. La otra noticia, que es una noticia muy importante, y eso es de mi app. Primero, si no tienes mi app, lo puedes descargar del Google Play o Apple App Store. Y tengo una nueva noticia del app. Déjame mover este video aquí, para que primero que podemos ver este. Ahora en el app tengo una nueva noticia, y eso es que pueden reservar un clase privado conmigo directamente en el app. Para hacer eso, primera cosa es que necesitas actualizar el app hasta la última versión. Si ya tienes el app instalado, hay que actualizarlo, porque esa es una nueva cosa que tengo en el app. Si no tienes el app, el enlace está abajo en la descripción de este video. Cuando tienes la nueva versión del app instalado, vas a ver abajo aquí, en este barra aquí abajo, déjame ver porque no estoy en el programa. Aquí en este barra aquí, vas a ver este icon aquí, y si le haces clic ahí, puedes seleccionar entre diferentes profesores de inglés, incluso a yo estoy aquí la primera en la lista, pero también tengo otros profesores ahí. Todos son buenos profesores, diferentes precios, entonces pueden escoger un profesor adecuado con tu situación económica o tu presupuesto. Es muy buena opción si quieres actualizar o mejorar tu inglés. Descarga la nueva versión del app y investígalo. También aquí, si haces clic aquí, lo puedes ver las clases que tienes programados. Aquí no tengo clases programadas porque no he programado una clase. Pero si programas una clase conmigo o con otro profesor, aquí lo va a aparecer aquí y lo puedes ver en la hora, la fecha de tu clase. Otra cosa antes que termino con es que también puedes cancelar, este es en inglés, pero tenemos una política de cancelar o reschedule, reprogramar las clases. Lo puedes cancelar o reprogramar la clase hasta 4 horas antes y vas a recibir una devolución. Si lo cancelas, una devolución de tu dinero. Si es después 4 horas, no. O sea, si la clase es mediodía y tú lo cancelas a 10 de la mañana, no lo vas a recibir el reembolso. Pero si lo cancelas a las 7, sí. Ok, espero que animes para descargar la nueva versión del app, y también que pueden tomar una clase conmigo o con otro profesor. Ok, vamos a empezar la clase de hoy, que es vocabulario. Déjame ver quién tengo en el chat. No tengo miembros de mi canal. Recuerden que también puedes unirse a mi canal aquí en YouTube. Y los miembros tienen prioridad déjame ver si puedo hacer este mejor, porque es un poco, no está ocupando toda la pantalla. Let's just go in here a minute. That's made it worse. Vamos aquí. That's better. Yeah.
Vamos a ver hoy vocabulario. Tengo algo vocabulario de trabajos en inglés. Tenemos, déjame ver el chat otra vez. Sí, los miembros de mi canal, perdón, tienen prioridad en el chat, y también si eres de plata, porque hay dos niveles, pueden descargar PDFs de esas mismas clases cada semana. Ok, si quieres unirse a mi canal aquí en YouTube, haz un clic donde dice Join. Vamos a empezar con el vocabulario. Tenemos primero, en esta clase vamos a ver vocabulario de trabajos y también vamos a ver las palabras work y job y algunas frases relacionadas con trabajos. First of all, voy a leer las palabras dos veces para que ustedes puedan practicar la pronunciación. Primero tenemos accountant, que en español es contador. Soldier, bricklayer. Bricklayer es en la construcción la persona que pone los ladrillos. Tenemos otras palabras que las personas que trabajan en la construcción en Inglaterra se llama builder. Builder es más genérico. Bricklayer es muy específico. Tenemos también builder, que es en Inglaterra para albañil, creo que en español. Y en Estados Unidos se llama construction. Bueno, eso no va a entrar ahí. Lo voy a poner abajo. Vamos a ponerlo aquí. En Inglaterra se llama builder, albañil. Y en Estados Unidos se llama construction worker. Ok, very good. Vamos a seguir. Carpenter. Casi lo mismo como el español. Carpenter. Lawyer. Abogado en español. Dentist. Como el español. Doctor. Digital marketer. Es el mercado técnico, una persona que trabaja en el mercado técnico digital. Digital marketer, online marketing. Electrician. Let me just move this. Estoy tapado. What's next? Tenemos firefighter. Plumber, como el español. Plumber. Nurse. And pilot. Ok, vamos a seguir con más trabajos. Tenemos policeman. O a veces dice más police officer. Reporter. Cameraman. Sailor. Vet. La palabra completa es veterinary surgeon, pero la gente solo dice vet, un doctor de animales. Teacher. Waiter, para un hombre, que es mesero, aquí se llama en español, en México. And waitress, para una mujer. H está en reverse, porque este es el waitress y este es el waiter. Web developer o web designer.
es una persona desarrollo de páginas web, pero también puede ser este computer programmer, porque tiene lenguajes de programación aquí, como C++ o PHP. Programmer, computer programmer, ahora aquí tengo web developer. Engineer. And next we have chef. Ok, obviamente hay muchas más ocupaciones or occupations, professions or jobs, we say in English, pero esos son algunos básicos. Vamos a seguir con algo de vocabulario que es vamos a ver la diferencia entre dos palabras que a veces la gente confunde, y esas dos palabras son job and work. Job and work. ¿Cuál es la diferencia entre job y work? So, primero vamos a ver job. Bueno, primero job es un sustantivo. Es un sustantivo contable. Work también es un sustantivo, pero es incontable. Work también puede ser un verbo. Vamos a ver eso en la próxima página. So, primero job es un sustantivo. Tenemos aquí algunos ejemplos. He's trying to get a job. He's trying to get a job. Déjame ver si puedo mover el video otra vez. Let's move the video up there. I don't know why this este hora no está. Vamos a. No, it's the wrong one. Let's move that back there. Estoy intentando hacer no está distorsionado eso. Trying to move this back to para que ocupe toda la pantalla no, it's not working. Bueno, aquí tal vez. Yeah, that's better. And I'm missing the top. So vamos a seguir. Creo que mi video es un poco distorsionado ahora. Bueno, no importa. Parezco más flaco o más gordo, no sé. He took a job. So get a job, conseguir un trabajo. He took a job as a bartender. He took a job as a bartender. His father just lost his job. His father just lost his job. So to take a job is conseguir, acepto un trabajo. Lose your job is perder su trabajo. Many women are in part-time jobs. Part-time jobs, trabajos de tiempo parcial. También lo contrario es full-time jobs. Full-time jobs. Did they offer you the job? Did they offer you the job? Te ofrecieron el trabajo. He certainly knows his job. He certainly knows his job. Cuando decimos que alguien know their job, significa que esa persona es muy bueno en su trabajo, que es muy profesional. I'm only doing my job. I'm only doing my job. She's never had a steady job. She's never had a steady job. Un trabajo fijo. He's unemployed and he's looking for a job. Looking for a job. He's unemployed, desempleado, and he's looking for a job. Aquí, el español, perdón, aquí. No tengo en español aquí, pero es que está buscando, está desempleado y está buscando un trabajo. I have lots of jobs to do around the house. Fija aquí, en este job es en el plural, porque job aquí significa más como tareas. Tengo muchos trabajos
que hacer en la casa. I have to paint the walls, maybe, pintar las paredes, repair the bathroom, sink, reparar el lavabo en el baño, diferentes tareas o trabajos que tengo en la casa. Es un poco diferencia de lo que vimos aquí, que aquí el uso de job es tu trabajo, lo que haces, tu profesión, pero aquí el uso es más como tareas. The builder has a couple of jobs at the moment. So aquí otra vez jobs en el plural. Aquí a couple of jobs. Tiene un par de trabajos. A couple es un par, una pareja, dos. Significa que tal vez la builder, recuerdas, es construction worker, es una persona que trabaja en la construcción. Tal vez está trabajando en una casa y tiene otro trabajo en otra casa. So estamos usando jobs en el plural. Y después vamos a ver el uso de work, porque work también puede ser un sustantivo. So, for example, I have a lot of work, pero no es contable. Fija aquí que tenemos get a job, o tenemos aquí a couple of jobs, que es dos trabajos, pero aquí es a lot of work. No podemos decir I have a work, no, porque no es contable, o I have two works, no se puede decir. He's unemployed and he's looking for work. Vimos eso antes, aquí vimos, creo, he's unemployed and he's looking for a job. Podemos decir los dos, es lo mismo. He's unemployed and he's looking for a job. He's unemployed and he's looking for a job. Or he's unemployed and he's looking for work. He's unemployed and he's looking for work. Otro uso de work es el lugar donde se trabaja. So, por ejemplo, puedo decir, I was returning home from work when I had an accident. Estaba regresando de mi lugar de trabajo, work, cuando tuve un accidente. Ok, vamos a seguir con work como verbo. Hemos visto work como sustantivo y ahora vamos a ver work como un verbo. So, déjame ver si puedo mover mi video. Mi video está fastidiándome porque creo que está distorsionado. Let's put it back in full screen, I think. Aquí vamos. Let's put it back in full screen and try and it should keep the aspect ratio, but for some reason it's not. Oh, that's better. Yeah, then I can move it down here. So, vamos a ver work. Vamos a ver work como verb. He works hard. He works hard. So, aquí estamos usando, es que en muchas ocasiones vamos a usar work con una preposición que vamos a ver en un momento. But primero es que aquí estamos usando work como verbo solo. He works hard. Él trabaja duro. They work 9 hours a day in the factory. Trabajan 9 horas al día en la fábrica. So aquí estamos usando work como un verbo solo. Pero aquí tenemos otros ejemplos con work y estamos usando work con una preposición. So, for example, podemos decir, I work in an office. I work in an office. Trabajo en una oficina. She works in education. She works in education. Aquí podemos usar la rama. She works in education. He works in computing. He works in architecture. Podemos decir works in seguido por un lugar como office. He works in an office. He works in a factory.
o podemos usarlo como una rama, como educación. Después tenemos work at. Work at. Aquí cuando decimos I work at Google, yo trabajo en Google, pero cuando digo work at, significa que estoy hablando de un lugar físico. Por ejemplo, si tú vives creo que Google está en Silicon Valley, tú vives en Silicon Valley, y dices I work at Google, o sea, at las oficinas de Google o the headquarters de Google en Silicon Valley. Pero si tú quieres decir que trabajas para una empresa, tienes que decir work for. For example, she works for an engineering company. Aquí estamos hablando de la empresa, no del lugar. Cuando digo work at es el lugar. Donde digo work for es la empresa. So aquí puedo decir también she works for Google o she works at Google. Las dos son correctos, pero works at Google significa en la oficina física de Google. Que las dos, lo que habla y escucha, sabe del lugar. So she works for an engineering company. Or she works for my brother. Next we have work with. Do you enjoy working with children? Do you enjoy working with children? Or he enjoys working with wood. He enjoys working with wood. Work as. My son is working as a teacher. My son is working as a teacher. They've been working on the project all day. They've been working on the project all day. So generalmente, cuando aquí decimos son is working as a teacher, la otra manera que es más común, y vamos a ver en la próxima página, es decir my son is a teacher, usando la profesión y el verbo be. My son is a teacher. Es otra manera de decirlo. My son is working as a teacher. My son is a teacher. Fija aquí también que en inglés tenemos que usar el artículo a teacher. En español no se dice mi hijo es profesor, no es un profesor. Pero en español en inglés, tenemos que usar el artículo. My son is a teacher. Or my son is working as a teacher. Good. So, vamos a seguir con algunas frases, creo, que podemos usar relacionado con el trabajo. So, el primero que tenemos es what do you do? What do you do? Muy importante. What do you do? Literalmente significa ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero la traducción al español es ¿a qué te dedicas? What do you do? So, una respuesta, I'm an English teacher. I'm an English teacher. So, aquí estoy usando an porque este empieza con un vocal, cuando el sustantivo o el adjetivo y el sustantivo, este es adjetivo, empieza cuando la palabra que sigue empieza con un vocal o el sonido de un vocal, tenemos que usar an y no a. So it's I'm a teacher or I'm an English teacher. I'm a builder. I'm a doctor. I'm a vet. I'm an architect. I'm an accountant. En plural podemos decir, what do they do? What do they do? They're nurses. Aquí no vamos a usar el am porque es plural. They're nurses. They're nurses. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work at Google. I work at Google.
I work online. I work online. I work in an office. I work in an office. I work from home. I work from home. So we say I work in an office, but I work from home. Supongo que se puede decir I work at home too. I work at home. Si tú dices I work at home, no creo que eso está bien. Tienes que decir I work from home. Significa que tu trabajo es afuera de la casa, pero lo haces en la casa. I work from home. I work in a factory. In a factory. So we got in an office, en una oficina. In a factory, en una fábrica. But I work on a farm. Trabajo en una granja. En español es en, pero en inglés es in an office, from home, bueno, aquí es desde casa, in a factory, and on the farm. I work outside. Trabajo afuera. I work inside. Trabajo adentro. Okay, very good. Vamos a ver, porque tengo preguntas para ustedes. No he visto hoy ningún miembro de mi canal, que es muy extraño, porque generalmente hay varios. Wait a minute, I got the chat. No veo miembros de mi canal. Recuerden que puedes unirse a mi canal. Vamos a ver, tengo algunas preguntas para ustedes. La prioridad es para las personas o los miembros de mi canal, pero como no hay hoy, está abierto a todos a responder a esas preguntas. Debería poner números aquí. Number one. Number one. Number two. Responde las preguntas. ¿Qué es el número uno? Number two. Number three. Number four. ¿Quién recuerde? ¿Cómo se llama el número uno? Number five. So I got one member of my channel. Sí, no puedes, Carmen, no puedes usar el plural, no puedes usar a con plurales, palabras que son plural, ni con palabras que son incontables, porque a es como dice en inglés one, es como un. Si digo they work, they're nurses, no tiene sentido, es como vas a decir en español, están enfermeros, no tiene sentido. Okay, I actually got two members of my channel here. I got Carmen and I got Jose. Hi. What's number one? Number one, let me carry on putting in the numbers because it's difficult. Number one. Number one. Carmen or anybody, because accountant, says Carmen. Yeah, very good. I'm an accountant. Accountant. Good. Number two. Number two. Who's got the answer to number two? Who remembers number two? Soldier, says Jose. Soldier, says Karma. Very good. Number three.
Number 3. What's number 3? Bricklayer. No, it's a bricklayer. Bricklayer. Number 4. Yeah, bricklayer. Number 4. Oh, you can see this actually. I just realised I'm going to have to move my video again. Number 4, let's move this down here. Number 4. Number 4, sorry, yeah, carpenter. What about number 5? Number 5. Number 5 says Carmen is a lawyer. Very good. Number 6. A dentist. Very good. Number 7. Number 7. Number 7. Number 7, doctor, says Carmen. Very good, yeah. Number 8. Number 8. Policeman. Very good. Number 9. Yeah, peruanos sin fronteras, dice. The other word is police officer. Porque ya hay muchas mujeres también. Number 10. Number 9 says Carmen is a reporter. Good. And number 10 says Carmen is a cameraman. What about number 11? Number 11. Number 11 is a sailor. Very good. And finally, the last one, number 12, Popeye. Yeah, it looks like Popeye. I don't think it's Popeye because he doesn't have any spinach. Popeye come espinacas. So vet, very good. The last one is vet. Okay, that's the end of the class today. Antes que voy, recuerden que el app tiene nuevo, ¿cómo se llama? New feature, a new feature. No sé cómo se dice feature en español. Déjame buscar el app aquí.
So ya tenemos en el app tutores, incluso que puedes reservar un clase conmigo directo. Y hay otros profesores también. So, no sé si pueden ver aquí, déjame ver si pueden mostrar aquí también. Primera cosa, hay que actualizar el app. Si ya tienes el app, hay que actualizarlo hasta el último. So, cuando está actualizado, se puede ir, no se ve aquí. Si estás en la pantalla aquí, no sé si puede verlo bien, pero haces clic en este aquí, en eso, ya no lo veo, que es nuevo, y ya salen los tutores. Y tengo varios, es la misma pantalla que tengo aquí en la pantalla, es este aquí. Y como comenté en el principio de la clase, directo aquí, haces clic, puedes ver información de los diferentes profesores. Hay varios diferentes precios según tu presupuesto. Lo puedes reservar en clase, pagar la clase directo del app. En el otro, aquí, que está en el menú abajo aquí, hay otro, si haces clic ahí, te muestra tus clases reservadas. No tengo clases reservadas porque no he reservado clase yo. Desde esa misma pantalla también lo puedes cancelar la clase adentro, o si es más de 4 horas antes la clase, y vas a tener un reembolso o puedes reprogramarlo. Muy bien, muchas gracias por ver esta clase y muchas gracias por todos que han participado en YouTube, especialmente los miembros de mi canal, que son características, sí, una nueva característica del app. Gracias, Alex. Gracias a Carmen y a José, que son los miembros de mi canal, y todos los demás que han visto esta clase en vivo. Espero que te animes para tomar una clase particular conmigo en el app o con otro profesor ahí. Y nos vemos muy pronto con otras clases. Es todo para hoy. Bye.